Invitando, invitando. Conectando. Ahora sí. La boludez en pleno. Eligiendo ser feliz, eligiendo ser boludo. Somos ¿Y unos cómo puede boludos. mejorar eso? Espero que mejore. ¿Cómo? Espero que mejore. ¿Qué más es ¿Qué tal? posible? ¿Cómo es posible ser todavía más boludo y más Claro. boluda? Con total facilidad, cosa que Gloria a no. Dios. Ya, esa era la clave que le íbamos a dar hoy a la gente. Hágase el boludo. Exacto, ese era el tip. Hágase el Bienvenidos a boludo. Eligiendo Ser Feliz, con todo y siendo boludo. ¿Cómo estás, Yurira? ¿Cómo está Montana? Muy bien, estoy feliz, muy bien, muy rico. ¿Me Sí. extrañas ¿Y tú? Miami? Bien, aquí con Miami, que te extraña ya. Miami te extraña y nosotros también. Ay, yo también, pues he de regresar. Voy a amenazar con regresar. Sí, aceptada la amenaza y el reto. Te reto a que no regreses. Ah, ¡Ajá! ¡Rétame, rétame! Hola, mira, ya se están conectando. sí, Aún, a pesar de las boludeces. sí, tenemos varios amigos aquí. Y Alejandro, que está en algún lugar del mundo, Alejandro Betancourt. Vi el video que me mandaste, Alejandro. Muy cómico. Sí, hola Tony, hola Hablando de Olimpia. Uy, boludeces. hacía mucho que no te oía. Bueno, no, que no te veía Olimpia. No, tampoco te estoy viendo, pero bueno, ya sabes lo que estoy diciendo. Pues hoy es el primer programa, la primera edición de la primera, ¿cómo podría ser? La primera season, ¿cómo dice? Ya La, se me fue. la primera temporada Temporada. de Eligiendo Ser Feliz. Este es el primer programa de la primera temporada, lo que siempre llaman como el piloto. Este es Este el es el programa piloto. piloto. ¿Qué te Así parece? es. Entonces Sí, así es. piloteemos. Vamos a pilotear. Y eligiendo ser feliz, ¿por qué es eligiendo ser feliz, Hernán? Un poco para desestructurar eso de elegir ser feliz y por qué no decidir ser feliz como la gente normalmente. Eso es para que diferenciemos un poco lo que es elección y lo que es una decisión. Mm. Esa es una delgada línea allí que nos enseña muy bien en cómo, cuando eliges algo, la diferencia cuando lo eliges y la diferencia cuando lo decides. Que en la Ujú. decisión cierras el camino de las posibilidades y en la elección abres las posibilidades. Sí. Entonces, el programa de radio se llama Eligiendo Ser Feliz, porque en el ser es eligiendo ser, o sea, hay un jueguito de palabras. En el elegir ser, es lo más complicado elegir ser nosotros mismos y no alguien más, ni que lo que las demás personas quieren que no sea. Y ya Ujú. entonces como última palabra de nuestro programa, eligiendo ser feliz, feliz. Entonces ahí entramos en qué es la felicidad. ¿Qué es la felicidad para Yurira Guzmán? ¿Qué es la felicidad? Bueno, la felicidad es esos momentos donde todo es color de rosa. No, es que también tenemos nuestras secciones que las van a ir descubriendo, pero para mí ser feliz es ser yo, ¿Mm? ser completamente yo, aún con las boludeces que hago. Y vamos a decir por qué estamos diciendo boludeces, porque es una palabra que hemos descubierto que tiene una energía que no tiene ninguna otra palabra. O sea, es una palabra que tiene esta energía que es boludo, ¿no? Que es como de Sí. que no Ah, hemos encontrado otra. sí, hasta ahora. Entonces, sí, entonces, pues por eso estamos robando esa palabra de Argentina, de Uruguay, donde la usen, porque Ujú. hemos visto la energía que tiene y no hay otra manera de llamar a un boludo que boludo. O una Incluso, boluda que boluda. O claro, una boludez que boludez.
Pero cuéntale que Y estás en entrenamiento para el visado argentino. sí, porque voy a ir a romper boludeces. Pero, y sí, es un espacio donde eres. Para mí la energía es eso que yo soy y ese espacio que me permito ser cuando estoy siendo quien soy, sin entrar al juicio de mí o al juicio de nada de lo que hay alrededor de mí, sino simplemente ser. Y que no tiene nada que ver con emociones o sentimientos o alguna actitud en particular o alguna conducta en particular. Puedes ser feliz cuando estás enojado, puedes ser feliz cuando estás dormido, puedes ser feliz en medio de situaciones y conflictos que arreglar. Es una elección. Sí. ¿Y para ti qué es, Hernán? Para mí es una comunión con muchas cosas. Sí, es una elección. Hay gente que no lo elige. Para mí ser feliz es una elección y es un camino de muchas posibilidades. Y es estar en comunión con eso que llamas tú de ser uno mismo. Y el problema es que a veces no nos reconocemos a nosotros mismos y no reconocemos el potencial que tenemos y no reconocemos el hecho de que no necesitamos limitarnos, incluso para hacer un radio show por internet sin saber nada de radio, ni de show, ni de internet. Eso es ¿Ni de importante. Face Live? Ni de Face Live, ni de cómo funciona el Face Live. Funciona mejor aquí, funciona mejor allá nos permitimos, estamos en la permisión de todo eso, de todo lo bueno, lo malo, lo feo, y lo requete bueno también porque nos gusta. Entonces, Sí. el tema de la felicidad y del ser y de todo esto, y por eso es la invitación del programa, Eligiendo Ser Feliz, un poco porque ustedes vayan conociendo todas las herramientas con las que podemos jugar para llevar día a día la felicidad en nuestras vidas, a cada instante y a cada momento. Eligiendo cada 10 segundos ser feliz. Y cuando no estamos eligiendo ser felices, estar en la conciencia de, ok, no lo estoy eligiendo, Uh-huh. pero sé que lo puedo elegir cuando me dé la gana, porque lo puedo elegir. Y no es entrar en el drama de, es que no soy feliz porque bla, 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 y nos contamos una justificación. No, puedes elegir lo que quieras, inclusive no ser feliz, sin juicio y sabiendo que, hey, cuando tú quieras elegir algo diferente, puedes elegir algo diferente o no. Sí, por ejemplo, ahorita que estamos de vacaciones, esto de los summer, el summer o por allá abajo el invierno en Sudamérica, bien al sur, que es un periodo de vacaciones, un periodo de descanso, un periodo de relax, un periodo de... Pero hay gente que entonces tú le puedes preguntar, ¿y cómo estuvieron tus vacaciones? Y ahí es donde te das cuenta a qué energías se están conectando. Pues entonces cuando te dicen, no, me trataron mal en el counter, me dieron el peor asiento, las maletas me las abrieron, todo eso, entonces al final, ok, yo quería saber de lo bueno de tus vacaciones, no era lo malo de tus vacaciones. Entonces, disculpa, hice mal la pregunta entonces. ¿Y Entonces, qué estuvo bien de todas tus exacto, vacaciones, no? aprendiste algo al menos. Entonces, Sí. nos acostumbramos a eso, a, a estar siempre jugando a eso, al drama, al conflicto, al dónde está lo malo en esto, y vamos a regodearnos en lo malo y a compartir lo malo. Nos es muy fácil compartir lo malo, porque incluso nos sentimos hasta culpables por compartir lo bueno. Porque le estamos Sí. haciendo un daño a los demás. Creemos que los estamos ayudando realmente a escucharle todo lo malo, a que ellos se desahoguen de todo eso que está en el viaje alrededor, de cómo los trataron mal, de cómo lo hicieron, en vez de dar la vuelta y decir, oye, cuéntame todo lo bueno. A ver, ¿qué te En vez ocurrió? de dar la ¿Cómo vuelta y te... decir, boludo, Boludo, aplicate. ubicate, boludo, Contame, contame. contame algo Y bueno. todo Boludo, eso, todo eso aplicate. malo que te pasó, a la A la chingada. chingada.
esa es una manera de limpiar la energía. Sí. En otras partes dicen poripoc. Ajá. Aquí muchas veces la energía es la misma, pero vamos a decir, nuestro enunciado aclarador es... A la chingada. Entonces, todo lo malo que te ocurrió en ese viaje, a la chingada. Entonces, cuéntame ahora lo bueno. ¿Qué personas conociste? ¿Qué lugares conociste? ¿Qué rico comiste? ¿Con quién compartiste? ¿Y qué te brindó la naturaleza? Es decir, todo lo bueno y un poco deja todos esos cuentos que los mandes a la chingada. O sea, deja todos esos cuentos malos, mándalos a la chingada. Por cierto, La Chingada es un rancho que está en Jalisco, en México. Entonces, podemos mandar ahí a toda la gente, ¿no? Para que se sientan acompañados. Está muy bien. O podemos mandar ahí todo lo que no nos sirve, lo que está de más, lo que estamos eligiendo que es una boludez. Exacto. Y podemos mandarlo a La Chingada, que es un rancho donde aceptan todo lo que podamos mandar y todo lo que queramos mandar. Y todo lo que nos permita eso. Y todo lo que no te permita eso, A la chingada. Y si conocen las herramientas de Access Consciousness y cada vez que decimos a la chingada, quieres decir acertado, equivocado, bueno, malo, por poc, todos los 9 cortos, chicos y más allá, sí. O pop, pues entonces también lo puedes usar y también a veces vamos a usarlo porque podemos, y a veces no, porque podemos. Exacto. Y todo lo que no permita hacer todo lo que nos dé la gana hacer. A la chingada. Sí, todo lo que no nos invite a divertirnos y a disfrutar de la vida, esos momentos agradables, de cuando somos una contribución para el mundo, para alguien más, para las relaciones, para todo. Entonces, parte de eso, el ser es precisamente ser tú siendo una contribución. Y todo lo que no permita que seas tú y que tú seas una contribución, a la chingada. Y todos los cuentos que nos contamos para justificar el por qué no podemos ser feliz, porque estamos esperando que algo más suceda, o que alguien nos elija, o que alguien cambie para poder ser feliz, todo eso... A la chingada. Esperando el rescate de la Mujer Maravilla, de allí Yurira. Todo. O de Superman. O de Superman. Por favor, sí. Rescátanos, cámbianos. ¿Cómo hacemos para cambiar la vida? ¿Cómo hago para cambiar mi vida, Yurira? ¡Elige, boludo! ¡Elige, boludo! Y todo lo que no te permite elegir, a la chingada. Entonces, todos los bloqueos estos que nos ponemos, bloqueos de... Y lo impresionante es que hay bloqueos que vemos en esta realidad y bloqueos que no vemos en esta realidad, que son los bloqueos energéticos. Que a veces pensamos que esos son los que nos hacen más daño, pero resulta que es una mezcla interesante cuando los bloqueos están de un lado y del otro. Es decir, cuando en esta realidad nos pretenden bloquear y nos pretenden disminuir y nos pretenden decir que no somos lo que nosotros sabemos que somos y que no sabemos lo que nosotros sabemos que sabemos, esas limitaciones son de este lado, pero cuando no los creemos y como que percibimos esa energía de que, ay, sí, no somos, yo no soy quien soy, entonces allí nos estamos comprando unas realidades que no son. Que al menos no son nuestras realidades, que puede ser la realidad de otra persona. Y todo lo que no te permita entender la boludez que acabo de decir, a la chingada. Y podríamos empezar a invitar a todos los que nos están viendo que nos escriban cuáles son las boludeces y no necesitan entender si no son del cono sur. Perciban la energía de una boludez cuando estás siendo boludo. Y me encanta, digo, estoy fingiendo el acento, pero estoy entrenándome. Porque me encanta, porque puedo. Porque puedes, porque puedo. Esa es otra. ¿Pero por qué tú haces eso, Yurira? ¿Ah? ¿Por qué ¿Cómo? tú haces eso?
Porque puedo. Mira, aquí escribe Mario Gómez, dice, la felicidad es expansiva, todo lo contrario del miedo, que es angustiante. ¿Y sabes qué? Que cuando no estamos felices, podríamos empezarnos a preguntar, ¿qué estoy siendo? ¿O quién estoy siendo que no estoy siendo yo? Porque cuando estás siendo tú, no hay posibilidad alguna de no ser feliz. Pero cuando estás dentro del miedo o de cualquier otra cosa que te estés contando, que es la justificación por la que no eres feliz, puedes empezar a preguntar, ¿qué estoy siendo? ¿Quién estoy siendo en este momento que no estoy siendo yo? Porque si fuera yo, sería feliz. Y todo lo que no permita que tú seas tú, a la chingada. Entonces, vamos a, ya que entraste en el segmento de boludeces, vamos a traer la energía de alguna boludez, o si alguno quiere escribir alguna boludez, nos puede ayudar y podemos un poco recordar alguna boludez que nos hayan dicho recientemente. Yo diría, ¿cuál te viene? ¿Qué energía está ahí? O que hagamos hecho. Exacto. La era de la boludez. Un buen disco de la gran banda argentina Divididos. ¡Oh! ¡Wow! ¡Hay que buscarla! La boludez nos Esa puede ser divide. la música intro para cuando entremos al programa. La era de Fíjate, la boludez. te voy a contar una boludez que me pasó hoy precisamente. Tenía un pinchazo en el caucho, entonces voy al taller mecánico y entonces llega el boludo y me dice, oye, ese caucho lo veo muy mal. Y claro, como uno tiene este detector de mentiras ya puesto encima, ya uno empieza a sentir la energía. Mira, es que lo rodaste mucho tiempo, y ves esta rayita que está aquí. Bueno, esa rayita, si yo lo meto en la máquina, se va a romper el caucho. Y para meterlo en la máquina tienes que esperar una hora, hora y media, porque mientras lo desarmo, lo meto en la máquina, pero se va a romper, entonces lo más probable es que se rompa el caucho. Entonces ahí tú sientes aquello de que no lo quiero hacer, no quiero trabajar, la energía lo que te está diciendo es, me da un fastidio hacer este trabajo, no quiero ayudarte, no me interesa, me estás incomodando. Entonces, ¿qué le hice yo? ¡A la chingada! Y agarré mi carro y me fui a otro taller donde estaba el señor que inmediatamente vio el caucho, lo bajó. Así, ¿cuál es el que está espichado? Lo bajó, de una vez lo desarmó, lo revisó, lo metió en una cosa que la meten con burbujas, para que haga burbujas como con jabón. Mira, aquí está este hueco, aquí está este. Porque el señor quería trabajar. Esa era la diferencia. Él eligió trabajar y él eligió ser una contribución. La otra persona no eligió ser una contribución. Entonces, todos los lugares donde tu boludez te haya impedido ser una contribución para el mundo, ¿los quieres mandar a la chingada, por favor? ¡Sí! ¡A la chingada! Esa es la boludez de hoy. Tú sientes, la boludez se siente. Sí. ¿Tú Sí, tienes sí, la alguna boludez se cerca? siente. La boludez se respira, la boludez se huele. Estás oliendo boludeces. Y, ¿sabes? Una de las boludeces que escucho muy seguido es que para ser feliz es un proceso, ¿no? Es así como de, estoy en el proceso de ser feliz. Es como la dieta, es como la dieta. Estoy en el proceso de empezando la Sí, dieta. estoy en el proceso de elegir ponerme a dieta. Estoy en el proceso de elegir algún día ir al gimnasio que me inscribí desde el 1 de enero y es agosto y no me he parado por ahí, pero sigo pagando porque algún día
voy a elegirlo porque sigo en el proceso, ¿no? Pero es como que a veces queremos hacer las cosas muy largas para darle esto de, es que todo lleva un proceso, y eso es una boludez, Esa es la porque gran lleva un boludez. proceso y lleva un tiempo. Si te has comprado el punto de vista que tiene un tiempo y un proceso. Entonces, todos los lugares donde estés procesando lo que es posible elegir, haciendo una mezcla con las boludeces que has elegido como ciertas para ti, lo podemos, por favor, destruir, descrear. Sí, por favor. A la ¡Chingada! chingada. Sí, porque llevamos es como que todo tiene que ser a un ritmo que no es nuestro ritmo. Todo tiene que ser a una velocidad que no es nuestra velocidad. Porque, ¿verdad? ¿Cuán rápidos somos comparados con esta realidad de boludos lentos, ¿no? Y entonces tratamos de encajar en esa realidad y nos queremos hacer un poquito más lentos para no ser tan rápidos, porque a lo mejor ser rápidos no está tan bien, porque debemos de tomarnos nuestro tiempo y todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto y todo lo que esto trajo, A la chingada. chica. Mira, aquí dice Ana Laura Ortega, mi boludez más grande es comprar puntos de vista de mi ex. ¿Qué es eso de los puntos de vista, Yurira? Háblame un poco de los juicios y los puntos de vista. ¿Qué es eso? Los puntos de vista es dicho así muy fácil, cuando tú estás viendo algo desde el lugar donde tú estás, ese es tu punto de vista. Uh-huh. Entonces podemos todos estar viendo una misma cosa en diferentes direcciones, en diferentes posiciones, y todos vamos a estar viendo lo mismo con un diferente punto de vista. Pero es algo que en esta realidad es algo, y hablo de esta realidad, la realidad de que vivimos todos los días, ¿no? Esa es esta realidad, este mundo, que lo hacemos tan significativo, el que todos tenemos que tener el mismo punto de vista, porque si no, alguien está equivocado. Y yo no quiero ser el equivocado, porque ya estoy equivocada en toda. He estado equivocada toda mi vida, entonces yo ya no quiero estar más equivocada y entonces voy a defender mi punto de vista para no ser tan patética como ya me compré el punto de vista, que soy patética, entonces a lo mejor soy poquito menos patética o boluda. Para hacer la patética normal. La normalita. Para ser una patética normal, como todo mundo. Eso sería para mí un punto de vista. Yo creo que el punto de vista es una boludez. Sí, es que no hay otra manera de decir. Es una boludez. Pero tal cual, Yuri, dice sí. Pero comprarte el punto, y más boludez es comprarte el punto de vista de los demás. Eso es aún ser más boludo. Eso es ser boludo aplicado. ¿Te acuerdas de eso? Boludo aplicado en vías de volverte máster boludo. Exacto. O cuando dices una boludez muy boluda y tienes un punto de vista bien ácido y otra persona dice, es verdad, yo pienso igual. Te alineas, sí. Te alineas con eso. Ay, sí. ¿Verdad? Yo creo que si aquí hay un boludo, eso debe de ser yo, porque la otra persona, todos están bien menos yo. Entonces, si alguien tiene un punto de vista diferente a mi punto de vista, la que está mal soy yo, entonces me tengo que alinear con otro que a lo mejor está más boludo que yo, pero de esa manera, pues ya no demuestro que soy tan boluda. Como que nadie se da cuenta de todos los juicios que yo tengo de mi boludez y entonces los tapo diciendo, ay, pero qué razón tienes, si las cosas así son. Yo también creo lo mismo, sí, así está el país, es que así son las cosas, ¿qué se le va a hacer? Tienes mucha razón. Fíjate que a mí me pasó cuando estudié antropología hace muchos años, que
yo huí de la parte de arqueología, cosa que me gustaba por aquello de Indiana Jones y todo el asunto. Y encontrar el tesoro perdido, entrar a las cuevas, ver cuál es, oh, y decir, este tesoro, ¿para qué es? ¿Para qué lo usaba esta antigua sociedad? Y me encontré con eso de que cuando encontraban una vasija, cuando encontraban un tenedor, cuando encontraban algo, ahí tú veías los puntos de vista que habían alrededor, todos los puntos de vista de los investigadores y las tesis, y todo el punto de vista que hacían alrededor del pobre tenedor que se encontraron. Y toda una historia que tú decías, no es posible. Todas esas cosas, toda esa energía que están trayendo en este momento, que hasta tú la estás sintiendo. Mira, Yurira dice, no, la queremos, Guácala. por favor, ¿estamos dispuestos a destruirla y descrearla? Sí. Y a la chingada. Sí, porque a veces hasta esos puntos de vista no los compramos, sobre todo cuando estamos estudiando, cuando estamos... hay muchísimos puntos de vista y tenemos esa capacidad increíble de detectar cuando hay un punto de vista, de un punto de vista, de un punto de vista, de un mega punto de vista, y sin embargo no los compramos, lo consumimos y marcamos nuestra vida con ese punto de vista. Y Wow. todo lo que eso les trajo, ¡A la chingada! a la chingada, poipo. Y ¿sabes qué? Que no solamente lo compramos y vivimos nuestra vida ligado a ese punto de vista, sino también lo empezamos a vender, ¿no? Porque es tan bueno que mi punto de vista debería de tenerlo todo. O es tan malo que mientras más gente lo compre, como que nadie se da cuenta de que es tan malo porque yo me doy cuenta y sé que eso es una mentira, pero como ya me lo super compré y ya estoy corriendo mi vida de acuerdo a eso, pues mejor lo vendo. Así somos más, ¿no? Y lo interesante de esto es que nuestro punto de vista crea nuestra realidad. Entonces, ¿cuáles son los puntos de vista que estamos usando para crear la realidad que estamos viviendo en este momento? ¿Y qué tal que no se trata de hacer grandes cambios, sino simplemente cambiar nuestro punto de vista, salir del juicio y permitir que la creación y las posibilidades sean la materia prima de nuestra vida y no los puntos de vista que nos hemos comprado de otros más boludos que nosotros, pero como tienen un puesto, tienen un nombre, o tienen cierta edad, o tienen cierto lugar en nuestra vida, familiar, La autoridad. amigos, lo que sea. Están autorizados para hacer boludo. ¿Cómo? Están autorizados, tienen boludo con título. Exacto, es boludo, pero tiene título. Y si tiene título, debe de ser menos boludo que yo. Todo donde hemos comprado los puntos de vista de boludos con título, lo podríamos, por favor, mandar al ranchito ese allá en Jalisco que se llama La Chingada. Sí, a la chingada. A la chingada. Pero tienes que repetirlo porque te fuiste un momento. Hubo un error ahí en la conexión del boludo con título, me imagino, usando su energía. Ya se me olvidó. ¿No se escuchó? Todos los lugares. Todos los lugares donde te has comprado el punto de vista de alguien, de un boludo con título. Ajá. ¿Lo quieres mandar al ranchito de Guadalajara? Sí, por favor. A la chingada. Ahora sí salió bien. ¡Wow! Qué rico, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Qué rico hacer Se siente ese bien. Sí. Se siente bien mandar las boludeces al ranchito de Guadalajara. ¿Qué internacionales nos estamos viendo, Hernán? O sea, ¿no? Sí, sí. Conjugando aquí los hemisferios del mundo, los países. ¿Por qué? ¿Por qué es una espiral
Porque podemos. Porque podemos. Porque nos da la gana, porque podemos. Sí, porque podemos. Bueno, Yurira, lo que podemos hacer en esta parte del programa, ya que pasamos por todos los segmentos sin saberlo y sabiéndolo, es hablar un poco de las aventuras que tenemos pronto, para que nos cuentes tus próximos viajes en los próximos 10 segundos que tienes programados. Ay, déjame saco mi calendario. Exacto, tus facilitaciones, toda la aventura de imprimir conciencia. Ay, yo pensé que me preguntabas por mis vacaciones. Ah, bueno, también. Esas son más que mis facilitaciones. Claro. Alguien me dijo el otro día, oye, pero es que tú vives de vacaciones. Y yo, ¿sabes por qué? Porque puedo. Oye, Yurira. Y cuando Yurira, facilito también, porque Yurira, son vacaciones. No, tú no trabajas, Yurira. Yo no. Yurira. Yo me divierto. ¿Por qué no trabajas, Yurira? Porque puedo no trabajar. Y todos esos juicios, todos esos puntos de vista. Que todos los... Claro. Mira, hasta y Yurira, Ana Laura dice... Te congelaron la imagen y todo, Yurira. Aquí todo estoy, Yurira. yo sí me veo. Aquí ¿No Ana Laura dice, Yuri, en Uruguay, te estoy esperando para hacer fundamentos. Sí, voy a ir a Uruguay a finales, creo que es en noviembre, por ahí. No estoy segura qué días porque no me acuerdo. También voy a Buenos Aires. Y bueno, próximamente, en septiembre estoy en México, sí, noviembre. Ay, gracias, Ana Laura, tú sabes más que yo. En septiembre voy a estar en diferentes partes de México, facilitando fundamentos, facilitando la relación adecuada para ti y otras cositas que también facilito. Y con algunas sesiones privadas. De facilitación. Ah, ok. No. No te justifiques, no justificar. No, estoy ampliando el tema. ¿Y tú, Hernán? Yo, mis aventuras aquí en Miami, estamos trayendo muchos facilitadores, estamos trayendo mucho fundamento a Miami, estamos haciendo cursos de barras todas las semanas. Creando. Y estamos creando conjuntamente aquí con mi super esposa y bella Rebeca, la super Montoya. La super... Que ahora es mi productora. Yo era su productora en su programa. Era porque no sé si me despidió o no. Pero yo la contraté. La contraté para le dije, ¿quieres ser mi productora? Y me dijo, sí. Bueno, y le dije, tráeme entonces un té verde, lo necesito. Ya que mi productora siempre ha sido mi productora de vida, vamos a ponerla ahora a jugar con este programa también. Qué dicha. Y bueno, Ay, sí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Bueno, entonces la invitación es, este es el piloto. Piloteamos bien, fíjate, sin gasolina, con gasolina, está planeando. Este es el piloto de la aventura que vamos a tener todas las semanas desde el lugar donde estemos. Eso va a ser lo más rico. Donde estemos, donde nos encontremos, lo que estemos haciendo, vamos a parar, el mundo se detiene para tener esta aventura todos los miércoles a las 6 de la tarde en esta primera temporada. Porque es una temporada, porque en esta primera temporada vamos a abrir muchas aventuras, vamos a abrir muchas energías, vamos a abrir muchos caminos para que puedan elegir ser felices con facilidad. Sí. Gloria y gozo. ¡Yay! Me encanta. Entonces nos vemos la próxima semana. A las 6 en este mismo canal. Por aquí. A la misma hora, 6 de la tarde de Miami, 5 de México, 4 de Montana, 3 de Pacífico, y lo que sea de que sea. Y nos vemos cada semana. Y no les vamos a decir de qué vamos a hablar,
porque tampoco nosotros sabemos, ese día Tampoco lo sabremos. sabemos. Y lo Ok. sabremos 10 segundos antes O del 5. programa. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso, Yurira? Porque Porque podemos. podemos. Bueno, entonces la invitación es para el miércoles que viene y que sigan las aventuras. Estamos aquí a la orden. Yurira Guzmán y Hernán Porras, su servidor. Así que chao, Yurira. Chao, mi Bye mujer maravilla. Bye, bye. bye. Bye bye. Bye, bye.